El año 1 a.C. fue un año significativo en la historia, ya que marca el final del Imperio Romano de la Antigüedad y el comienzo de la era de la cristiandad. Fue el año en que el emperador Augusto finalmente abolió la República Romana y se consolidó como el primer emperador de la era imperial. En el año 1 después de Cristo, Roma se encontraba en su apogeo y era una de las principales potencias del mundo. La ciudad estaba llena de vida y estaba llena de influencias culturales y religiosas de todo el mundo. Era una época de opulencia y prosperidad para la capital de Roma. En el año 1 después de Cristo, el Imperio Romano estaba en su punto más alto. Tenía un ejército formidable y sus fronteras se extendían desde el norte de África hasta Gran Bretaña. El imperio controlaba una gran cantidad de territorios, lo que le permitía tener un enorme poder económico, militar y político. En el año 1 después de Cristo, el Imperio Romano estaba en su momento más álgido. El imperio había expandido su influencia más allá de sus fronteras. Estaba involucrado en asuntos políticos y militares en todo el mundo. Se había convertido en una de las grandes potencias del mundo, junto con Egipto y Grecia. Esto significaba que el Imperio Romano tenía un gran control sobre la política, la economía y la cultura de la mayor parte del mundo. En el año 1 después de Cristo, Jesús nació en Belén. Su nacimiento marcó el inicio de la era cristiana, que cambiaría para siempre el curso de la historia. Su nacimiento también marcó el comienzo de la era de la Iglesia, que tuvo una influencia profunda en el mundo durante los siglos siguientes, y que se mantiene al día de hoy. En el año 1 después de Cristo, el mundo estaba a punto de cambiar radicalmente. La llegada de Jesús marcaría el comienzo de una nueva era para el mundo. Esta nueva era traería una nueva visión del mundo y una nueva forma de verlo. Esta nueva visión sería la base de la cultura moderna actual. En el año 1, Roma fue oficialmente reconocida como una gran potencia mundial. Augusto, el primer emperador de Roma, fue proclamado en el año de 1 después de Cristo, y fue el comienzo de la era imperial romana que duró hasta el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano abarcó la mayor parte de Europa, Medio Oriente y norte de África. En el año 1, los romanos empezaron a usar el sistema de numeración romano, que fue una de las contribuciones más importantes de Roma al mundo. Además, el año 1 fue el año en el que los romanos empezaron a usar el calendario juliano, el cual fue usado hasta el año 1582. El calendario juliano fue el primer calendario solar en el que cada año tiene 365 días y un día extra cada 4 años para compensar el año bisiesto. En el año 1 también se produjeron eventos importantes fuera de Roma. En China, el rey Wu fue coronado y fundó la dinastía Han, que duró hasta el año 220 después de Cristo. En India, el rey Asoka fue coronado y su reinado marcó el comienzo de la era Maurya, que duró hasta el año 185 después de Cristo. También en el año de 1, el rey Herodes gobernaba Judea en nombre de Roma. Este año fue un año muy importante para la historia de la humanidad, ya que fue el último año de la era anterior y el primer año de la era actual. Se conoce como la era común y comenzó, como ya se dijo, con la llegada de Jesucristo. Aunque no hay documentos históricos que puedan confirmarlo, es probable que Jesús naciera en el año 1. La mayoría de los historiadores creen que la fecha de su nacimiento fue en algún momento de estos tiempos que la familia de Jesús se trasladó de Belén a Nazaret. El Imperio Romano continuó extendiéndose por el Mediterráneo. El emperador Augusto llevó a cabo una gran reforma administrativa de la región. Esta reforma ayudó a establecer el Imperio Romano como una de las principales potencias del mundo. Además conquistó Jerusalén y la región de Judea. También hubo una gran actividad política en el Imperio Persa. También el año 1 el emperador Artajerjes III restableció la autoridad persa sobre las provincias del Asia Menor. Esto permitió a los persas reafirmar su posición como una de las principales potencias del mundo. El año 1 también fue un año importante para la cultura. Este año el filósofo Epicuro escribió una de sus obras más importantes sobre la naturaleza. Esta obra se convirtió en un punto de referencia para el estudio de la filosofía y la naturaleza. En conclusión, el año 1 fue un año de muchos cambios y acontecimientos. El nacimiento de Jesús fue solo uno de ellos. También hubo un avance del Imperio Romano, el resurgimiento del Imperio Persa y el establecimiento de la
Filosofía de Epicuro. Estos acontecimientos marcaron el comienzo de una nueva era y de la historia de la humanidad. Para el año 1 al sur de los Apalaches se establecen los Cherokees, uno de los pueblos indígenas de los bosques del sureste de los Estados Unidos. En China, Confucio se convierte en una personalidad importante y sus doctrinas ya son consideradas enseñanzas importantes en la vida de China. En este año 1 también se introduce en la India el budismo, la actual cuarta religión más importante del mundo, desde donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media. En el año 1 se construye el primer acueducto de la historia, el primer sistema para proporcionar agua a las ciudades y lugares industriales del imperio. Estos acueductos estaban entre los mayores logros de ingeniería del mundo antiguo y establecieron un estándar no igualado durante más de 1000 años, tras la caída de Roma. Para el año 1 después de Cristo se calculaban 200 millones de seres humanos que habitaban la tierra. Las carreras y espectáculos del circo romano eran tal que se extinguieron en Europa muchos animales que eran sacrificados en dichos eventos, como por ejemplo los leones y elefantes. En ese momento Norteamérica y Sudamérica estaban escasamente poblados, como también era el caso de Asia-Pacífico. La población estimada de Nueva Zelanda era 0. El sur asiático, África del Norte, China y el sur de Europa, parte de la misma masa continental, estaban relativamente altamente pobladas. En el mismo año 1 después de Cristo, el rey Herod fue nombrado como el gobernante de Judea por el emperador Augusto. Bajo el gobierno de Herod, la región prosperó comercialmente y se volvió más segura. Durante su reinado, Herod construyó edificios, incluyendo la fortaleza de Masada, el templo de Jerusalén, el puerto de Cesarea y muchos otros. Estas construcciones se han conservado hasta nuestros días. En conclusión, el año 1 fue un año de profundos cambios, desde la expansión de los imperios romano hasta la propagación del cristianismo. Estos eventos contribuyeron a la formación de la cultura y la religión de hoy en día.